Bueno, dado la cantidad de gente, yo creo que es un buen momento para partir. No podíamos partir sin Joaquín. Listo, ahora podemos partir. Ya. Bienvenidos todos al coloquio del Departamento de Ingeniería Matemáticas. Los dejo con los protagonistas. Gracias, Abelio. ¿Aló? Sí. Bueno, me pidieron presentar acá a Pedro Pérez, un placer para mí hacer. Yo conozco a Pedro hace un tiempo atrás, así que soy testigo de todo lo que ha hecho en tan poco tiempo y con tanta potencia. Eh, para quienes no lo conozcan, Pedro es profesor de la Universidad de O'Higgins, obtuvo su título de ingeniero matemático acá en la Universidad de Chile, en el DIM, en el 2014, y su doctorado también acá en el 2018. Pero su conexión con la universidad se ha mantenido desde ese tiempo. De hecho, él ya ha formado un puñado de estudiantes de magíster y está incursionando ahora con guía y co-guía de estudiantes de doctorado. Si conoce bien a nuestros alumnos, que veo varios presentes. Contar un poquito de su servicio académico dentro de la Universidad de O'Higgins, no solo ha hecho paper, pero también ha participado muy activamente en ciertas iniciativas de la Universidad de O'Higgins que están comenzando y son bien exitosas, como la creación de un programa de doctorado en ingeniería, en ciencias de la ingeniería, y también la carrera de ingeniería civil en movimiento matemático de datos. ¿Ah? Por otro lado, conectado con el CMM, Pedro es el coordinador regional de la región de O'Higgins del campeonato escolar CEMAT, que como CMM organizamos. Mucho ahí. Por otro lado, Pedro tiene una conexión internacional importante con varios, donde se destaca varios trabajos y estadías con la Universidad de Alicante en España, pero también con Berlín, con el Instituto Weierstrass, la Universidad de Perpignan en Francia. Y también destaco ahí que está trabajando en temas bien aplicados con los europeos. De hecho, aplicó un proyecto importante en la adaptación o mitigación de efectos del cambio climático a agricultura. Así que vamos, tal vez pronto tener noticias de ese tipo de iniciativas. Eh, Como bien ustedes ven en el nombre de la charla, su investigación se centra en análisis racional, que es un tema clásico y muy extenso en optimización, donde yo ya comenzó con temas más teóricos, ¿cierto? Análisis convexo, en particular estudios de un teorema que es clásico en optimización, como el de Blossel-Rockefeller, ¿cierto? Pero luego ha trabajado con más cercanía a temas de probabilidades, en particular la caracterización de subdiferenciales de funciones de probabilidad. Y de manera general lo que está haciendo es aplicando técnicas de optimización y algunas técnicas estocásticas para crear herramientas para que luego estas se apliquen a distintas aplicaciones en el mundo real. Eh, Eso supongo lo que está a hablar hoy día Pedro en particular. Y esa investigación lo ha llevado en este corto tiempo a ser protagonista en varios proyectos de investigación, eh, la mayoría fondos, es cierto, pero de distintas categorías, de iniciación primero, luego regulares y más recientemente uno de exploración. ¿Mm? También su publicación, su récord de publicación es bastante potente para la edad para el tiempo que lleva de su doctorado, tiene más de 30 publicaciones y realmente las mejores revistas de optimización que pueden existir, ¿cierto? Entonces, es considerado por muchos uno de las promesas, tal vez ya más consolidadas de la optimización continua en Chile. Así que, bien, eso quería decir de Pedro y los dejo ahora con su charla. Eh, Primero que todo, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de poder presentar hoy acá. Bueno, la idea de la presentación es básicamente darle a conocer un poco de lo que es el análisis vibracional y más que todo cómo se han desempeñado esa área de la matemática en el desarrollo en particular, en este caso, de algoritmos de optimización continua. Entonces, para partir un poco con la presentación, entender o dar una breve explicación de lo que yo entiendo o lo que entendemos en el área de optimización por lo que es el análisis vibracional. Entonces, lo primero, Rockefeller y Wetz dicen que el análisis vibracional corresponde al área de la matemática que se ha unificado en torno a la resolución de problemas de optimización, estudio de problemas de equilibrio, control y análisis de estabilidad de sistemas lineales y no lineales. Por otro lado, Borgon y Chu, en su libro Techniques of Variational Analysis, en el año 2005, dice que las técnicas de análisis variacional corresponden a las técnicas
de resolución de problemas matemáticos que utilizan una función auxiliar, ¿ya? Y establecen o demuestran cierto tipo de propiedades utilizando que éstas alcancen su cierto mínimo. Más contemporáneamente, Mordkovich en su libro del 2018 dice que el análisis operacional ha crecido como una respuesta natural, una consecuencia del cálculo de operaciones, de la optimización restringida y del control óptimo. Así, utilizando técnicas modernas de principios operacionales y técnicas de diferenciación generalizada, se han creado otro tipo de herramientas como son las aproximaciones, perturbaciones y el uso inevitable de lo que se conoce como la diferenciabilidad generalizada. Para entender un poco más o dejar un poco más claro de cuál es la idea de la técnica de análisis operacional o qué es lo que se ha ocupado como técnica de análisis operacional, consideremos el siguiente problema. Tenemos función diferenciable de Rn en R, diferenciable en todas partes, que satisface la siguiente condición de crecimiento. Entonces, se pretende probar que el el gradiente es sobreyectivo. Para dar una demostración de este resultado, utilizando técnicas de análisis operacional, lo único que debemos hacer es simplemente considerar un punto X estrella en R cualquiera. Consideramos la función auxiliar dada por esta forma. Luego lo que debemos hacer es probar que esta función alcanza su mínimo. En este caso simplemente lo alcanza por la condición de crecimiento. Esta función, la función auxiliar que estamos considerando, satisface esa condición de crecimiento y por lo tanto tenemos compacidad en dimensión finita y luego se alcanza su mínimo en un punto X bar. Luego, por la regla de Fermat, esta función, su gradiente, una función diferencial en todo punto, es igual a 0. ¿Qué lleva a esto? Nada más ni nada menos que el gradiente en dicho punto es nada más que el punto en X3. Dos condiciones son esenciales en este tipo de demostraciones. La primera corresponde a la existencia de mínimos, en este caso garantizada nada más que por la compacidad en dimensión finita. No obstante, en problemas en dimensión infinita surgió la pregunta de cómo garantizar este tipo de condiciones y empezaron a surgir lo que se conocen como los principios operacionales, ¿ya? Tal vez ustedes han escuchado del principio operacional de Ekeland o otro tipo de principios operacionales, ¿ya? Es como una de las herramientas principales en lo que es dimensión finita para extender todo lo que se conocía en dimensión infinita a dimensión infinita. Y por otro lado, viene la otra herramienta que es la diferenciabilidad. Cuando dicha diferenciabilidad no se tiene, lo que se desarrolla son técnicas de análisis no suave. Básicamente intentar encontrar generalizaciones de este tipo de objetos, las derivadas, para funciones no necesariamente suaves. Y lo que voy a intentar hacer en esta presentación es básicamente ilustrar de cómo, partiendo de un problema que parece bastante aplicado, cómo las herramientas de análisis operacional van apareciendo de tal forma de poder abstraer un problema que en principio parecía muy sencillo o muy fácil a un contexto mucho más general que nos va a permitir resolver otro tipo de problemas de optimización más generales. Entonces, ¿cómo comenzar? Llamé esta parte optimización de diferencias no diferenciables. ¿Ya? ¿Cómo parte la motivación de este estudio? ¿Cómo parte la motivación de este problema? ¿Ya? Nada más ni nada menos que de un problema en una red bioquímica. Si uno considera una red bioquímica de m especies moleculares y n reacciones elementales, la dinámica determinista de esta red bioquímica viene determinada por la siguiente ecuación diferencial ordinaria, donde F y R son matrices de reacción directa e inversa, K sub F y K sub R son parámetros simplemente cinéticos del modelamiento, y acá la exponencial y el logaritmo son coordenada a coordenada. Entonces, la investigación de los puntos estacionarios de este tipo de dinámicas es bastante crucial en el modelamiento de redes bioquímicas. Haciendo un cambio de variables simple, ¿no? Lo que encontramos es que nada más que los puntos estacionarios, ¿ya?, de este sistema dinámico, que no son nada más ni nada menos que los ceros del lado derecho de esta ecuación diferencial, vendría quedando escrito de la siguiente forma, donde A y B son matrices, ¿ya?, con coordenadas de la siguiente forma. Y la exponencial acá es nada más ni nada menos que coordenada a coordenada. En tal forma, y para lo que nos importa desde el punto de vista matemático, el problema se reduce nada más ni nada menos que a resolver este sistema no lineal de ecuaciones. Entonces, después de toda la introducción, el problema que queremos resolver es nada menos que encontrar los ceros de este sistema de ecuaciones no lineales, donde m y n podrían ser bastante grandes. Entonces, desde el punto de vista de nosotros de la optimización, ¿cuál es la primera forma o el primer approach que se nos ocurre? ¿Ya? Minimizar la norma de este vector
al cuadrado. Obviamente, si este tiene un 0, el mínimo de esta función es 0, así que si somos capaces de resolver o encontrar el mínimo global de esta función, estaremos dando con el punto estacionario de esta función. No obstante, a simple vista, esta función de partida es no lineal, ¿ah? Y tampoco es convexa. Así que muchos de los algoritmos, o muchos de los trabajos de la literatura no se pueden aplicar directamente a este tipo de método. No obstante, uno lo que puede hacer es escribir de manera bastante ilusa, ¿ya? O incursionar de primera forma de este tipo de función, y puede notar que este tipo de funciones en general se puede escribir simplemente como la diferencia entre una función g y una función h, ¿ya? La primera representación es nada más ni nada menos que reescribiendo este cuadrado de la norma, ¿ya? Y dejándolo escrito de esa forma. En este tipo de representación, ¿ya? La primera forma de escribirlo es la más sencilla. La segunda es una representación un poco más rebuscada, con mejores propiedades desde el punto de vista de la optimización. ¿En qué sentido de mejor desde el punto de vista de la optimización? Esta función de acá se puede demostrar que es una función convexa, ¿ya? Mientras la de acá se puede mostrar que es fuertemente convexa, ¿ya? A eso me refiero con mejores propiedades. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de representaciones? La primera parte, como dije, al ser convexa o fuertemente convexa, es una función bastante buena desde el punto de vista de la optimización. ¿A qué me refiero bastante buena? Es que si la minimización de este problema solamente involucra la función g, la función h, este problema se podría resolver de manera sencilla utilizando muchos de los algoritmos para optimización convexa, como cual incluso el método de Newton nos garantizaría que partiendo desde cualquier punto inicial, nosotros podríamos tener convergencia cuadrática al mínimo de esta función. Pero esta parte, esta función que va restando, nos dificulta ese proceso y nos motiva a intentar estudiar métodos de optimización para funciones que se puedan escribir como diferencias de funciones. ¿Ah? Entonces, la idea, ¿qué método nos interesaría aplicar acá? La idea es que en nuestro problema inicial, la dimensionalidad del problema podría ser bastante grande, así que queremos un método que converja de manera rápida. ¿Cuál es el primer método cuando uno habla de convergencia rápida hacia una solución? Es el método de Newton. En este punto, les recuerdo que el método de Newton es un algoritmo de optimización que básicamente construye una iteración de puntos donde considera que el punto xk más 1 es nada más que el punto xk más una dirección de descenso, donde se busca la dirección de descenso utilizando información de primer orden y de segundo orden. Luego, planteando este sistema de ecuaciones, se encuentra la dirección de descenso de esa forma. ¿Cuál es el problema acá? ¿O por qué no podemos necesariamente nosotros aplicar directamente el método de Newton a este tipo de problemas? Generalmente la convergencia del método de Newton está asociada a la hipótesis de que el punto inicial tiene que estar lo suficientemente cerca del punto solución. Y en este caso, sin ningún dato extra, nosotros no sabemos cómo poder partir o cómo poder cumplir esa condición. Tampoco podríamos garantizar necesariamente que considerando información de segundo orden vamos a tener direcciones de descenso. Estas condiciones se verifican fácilmente en el contexto donde la función phi fuera convexa o fuertemente convexa, pero que no es el caso. Así que, como resultado de esta motivación, lo primero que nos sucede es proponer un algoritmo del tipo seminuto. Y acá déjenme ser bastante informal, y la idea no es nada más que considerar información de primer orden, ¿ya?, de la función completa, y considerar información de segundo orden solamente de la mejor parte de la función. Como les dije anteriormente, en el ejemplo o la motivación de todo este problema, la primera parte de la función, la cual de la reescritura que le habíamos hecho, es una función que puede ser convexa o fuertemente convexa. Es decir, tiene bastantes chances de, al plantear este sistema de ecuaciones, producir direcciones de descenso de la función objetivo. Obviamente eso se debe demostrar, pero hay bastantes chances, o por lo menos lo que creemos es que se puede hacer, o lo que creíamos en su momento es que se podía hacer. Acá escribo el gradiente con un gorrito y el hessiano con un gorrito. ¿Por qué? Porque en este punto, ¿ya?, con lo que conocemos de análisis variacional, nos surge la primera duda, es que ¿qué pasaría si nos alejamos un poco más del problema de motivación y lo abstraemos un poco más? ¿Hasta qué nivel podríamos llegar en pedirle no suavidad a las funciones g y h? En este momento decimos nosotros, ya, acá en caso de no tener acceso a un gradiente, podríamos utilizar un pseudo gradiente o un subgradiente, ¿ya?
Y acá, en el caso de no tener información de segundo orden, podríamos utilizar algún tipo de reemplazo de esa información de segundo orden. ¿Mm? Y esa es como la primera idea de lo que está acá. ¿Mm? No obstante, perdón por eso, para poder esclarecer cuál va a ser la información de primer orden y la información de segundo orden a considerar, debo introducir algunas herramientas de análisis variacional. ¿Sí? Entonces, lo primero, en el contexto del análisis variacional, contexto de optimización continua, típicamente nosotros consideramos funciones a valores en la recta real extendida, ¿ya? Considerando el valor más infinito en la recta real, a modo de poder considerar de manera abstracta problemas con restricciones, ¿ya? Es decir, el valor más infinito básicamente no está considerado. ¿Mm? Y el valor menos infinito lo podría pensar, la motivación es básicamente para tener simetría en los posibles valores. ¿Mm? De ese modo, podemos definir lo que es una función semicontinua inferior si su epígrafo, este conjunto que está acá, es un conjunto cerrado equivalentemente si satisface esta desigualdad. ¿Mm? Una función es convexa si su conjunto o su epígrafo es convexo. Y acá déjeme decir que una función es de clase CP1 si es de clase CP, es decir, es P veces diferenciable y su derivada de orden pésimo es elipse. ¿Mm? En particular, las clases que voy a considerar es C11, es decir, una función que sea diferenciable y su gradiente sea elipse. ¿Ya? ¿Por qué quiero eso? Es básicamente porque quiero que haya diferenciabilidad, pero quiero tener control sobre el gradiente. Nada más que eso. Asimismo, de esta forma, en el contexto de análisis variacional también se pueden estudiar o conviene estudiar objetos multievaluados. ¿Qué significa eso? Que no solamente voy a aceptar funciones, sino también voy a aceptar funciones que a cada punto lo asocien a un subconjunto. ¿Mm? Y de manera natural uno puede definir para este tipo de objetos el dominio y el grafo de dicha función. ¿Mm? Son definiciones que parecen naturales. ¿Mm? ¿Por qué interesa desde el punto de vista de análisis variacional definir este tipo de objetos, multifunciones, más allá que de funciones? Es porque aparecen de manera natural objetos como el conjunto de minimizadores, subniveles, ¿ya? O el mismo epígrafo, que en realidad son objetos muchas veces multivaluados. ¿Mm? Pero para efecto de esta presentación, ¿cuál va a ser el objeto multivaluado más importante? Básicamente el subdiferencial. ¿Ya? Y entre las muchas construcciones que uno puede encontrar en optimización y análisis variacional, una de las más contemporáneas o más modernas o más utilizadas hoy en día en la práctica es lo que se conoce como subdiferencial básico, ¿no? O también conocido como limiting o Murdokovich. ¿Ya? ¿Qué viene siendo? Viene siendo un operador que se considera o se construye a partir de un objeto que se conoce como el subdiferencial de Frechet. ¿Qué es este objeto? Este objeto es nada más ni nada menos que una extensión natural para funciones que no sean necesariamente diferenciables en el sentido de la derivada de Frechet. La definición de la derivada de Frechet no es nada más ni nada menos que esta misma definición, pero con igualdad. ¿No? Y con énfasis en la optimización, lo que hacemos es reemplazar un menor igual por el signo de igualdad. Es simplemente toda la gracia. Luego, ¿qué es lo que sucede con este objeto? Este objeto podría tener propiedades topológicas que no necesariamente sean bastante buenas. ¿En qué sentido topológica me refiero? A que podría ser no cerrada para cierto límite o cierta suma o no tenga cierta regla de cálculo apropiadas. Es por eso que se considera este objeto que vendría siendo nada más ni nada menos que la clausura del grafo de esta multifunción. ¿Mm? De esta forma, este objeto presenta mejores propiedades desde el punto de vista de reglas de cálculo, tanto para composición, suma, estabilidad frente al límite, etc. Es por eso que se da este tipo de construcción. ¿Mm? Obviamente, si la función es convexa y semicontinua inferior, estas construcciones ambas coinciden con lo que es el subdiferencial clásico en análisis convexo, ¿no? Tal vez pueda ser alguna definición mucho más familiar para ustedes, y en este caso coincide. Hoy en día, este objeto, como les dije anteriormente, es bastante reconocido en la literatura y hay bastantes libros, y no solamente en trabajo y en publicación donde se puede encontrar acerca de esto. Y como les dije anteriormente, hoy disfruta acerca de reglas de suma, composición, estabilidad frente a límites y además caracterizaciones de propiedades geométricas y variacionales utilizando esta clase de objetos. ¿Mm? Asimismo, utilizando este objeto uno puede definir información de segundo orden de funciones que no sean necesariamente diferenciables. En este caso, la información de segundo orden, la que necesito solamente para efecto de la presentación, es nada más y nada menos que esto, que es un subdiferencial de segundo orden, que vendría siendo la derivada de la derivada. ¿Ya? Y acá, como no es diferenciable, ¿qué vendría siendo el subdiferencial de la derivada? No es nada más que eso. ¿Mm? Obviamente, si la función es suficientemente regular, si es de clase C1 en torno al punto, el subdiferencial coincide con el gradiente, y si es de clase C2, el subdiferencial
coincide con el hessiano. Nada más ni nada menos que eso. De la misma manera, y tal vez ustedes lo han visto en la literatura, se pueden definir este tipo de objetos mediante representaciones geométricas. En este caso, ¿qué representaciones geométricas aparecen? Que son los conos normales. ¿Ya? Son nada más ni nada menos que representaciones equivalentes. ¿Ya? Pero para un conjunto cualquiera, uno puede definir un cono normal, tanto el regular como el básico, llevando a la misma idea. ¿Ya? En el caso del cono de Frechet o el cono regular, no es nada más que todos los hiperplanos que pasan o minoran la función con una aproximación de orden O chica. Y luego se toman todos los límites posibles para obtener un objeto mucho más robusto frente a cálculos como son límites, composiciones, intersecciones, etc. Por ejemplo, si el punto C es nada más que el subnivel de una función que sea de clase C1, ¿ya? Donde su gradiente no se anule, uno recupera el cálculo clásico, que el cono normal viene siendo nada más ni nada menos que el cono generado por el gradiente. Si el conjunto es convexo cerrado, esta noción nuevamente coincide con lo que vendría siendo el cono de análisis convexo. Nada más ni nada menos que eso. Y por último, y acá les quería decir que son equivalentes tanto el iniciar la teoría utilizando sus diferenciales como construcciones geométricas como son los conos normales. ¿A qué me refiero que son equivalentes? Uno, definiendo simplemente los conos normales, puede recuperar las nociones de subdiferencial utilizando el cono normal del epígrafo, en ambos casos, y uno puede recuperar los conos normales utilizando el subdiferencial de la función indicadora en el sentido de la optimización, que es esta función que vale 0 en el conjunto y más infinito fuera del conjunto. Es decir, ambas construcciones son de manera equivalente y una simplemente tiene el carácter de ser el subdiferencial, de ser entendida de manera más funcional, y la otra un carácter más geométrico. No obstante, la representación de conos normales permite definir incluso elementos o derivadas mucho más abstractas. Uno podría definir una noción de derivada, ¿ya? En este caso lo que es coderivada, para incluso una multifunción. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, podemos definir la coderivada de Frechet y la coderivada básica de la siguiente forma, utilizando o estudiando las direcciones de los conormales a los grafos de la multifunción. ¿Ya? Pero estas representaciones están fuera del alcance de la presentación, ¿ya? Y simplemente, para cerrar esto, es simplemente decir que el subdiferencial de segundo orden que vamos a tratar se puede definir para objetos más allá que funciones C11, ¿ya? Para funciones mucho más generales, y es simplemente viene siendo la coderivada del subdiferencial. Y acá en este caso coincidiría con lo que estamos definiendo, que sería la derivada de la derivada. Nada más ni menos que eso. Entonces, de esta forma, ya podemos plantear o podemos entender qué objeto necesitamos para definir este algoritmo que llamamos C-Newton. Y lo que considera el algoritmo, acá déjenme explicar lo que hace, nada más que lo que hace es partir de un punto inicial, considerar información de primer orden, ¿ya? ¿Dónde la va a considerar? En los objetos que acabamos de definir. ¿Ya? Cuando las funciones sean suficientemente diferenciables, esto va a ser el gradiente. Cuando no lo sean, ¿ya? Va a ser el subdiferencial. Luego lo que hace es básicamente buscar una dirección de descenso utilizando información de segundo orden. ¿Ya? Cuando no tenga información de segundo orden, ¿dónde la va a buscar? En el subdiferencial de segundo orden de la función g. ¿Ya? Y es por esto que el algoritmo se llama C-Newton, porque solamente utiliza información parcial. El algoritmo de Newton clásico utilizaría información completa de esta función. No obstante, esta de acá, motivado por el problema que teníamos inicialmente, donde la primera parte de la función, ¿ya? Tiene bastantes características convexas, es decir, tiene bastantes chances de dar direcciones de descenso, lo buscamos acá. Además de esto, agregamos un término de regularización. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Cuando este objeto no tenga las propiedades suficientes como para que este sistema tenga solución, lo que vamos a hacer es regularizarlo agregando un parámetro de esa forma. Y esto de acá indica, o hace una regla que nos indica cuando esta dirección D es realmente una dirección de descenso. Y luego el último paso no es nada más que una búsqueda lineal en torno a la dirección. Y de esa forma se establece cómo es, o cómo vendría siendo el algoritmo que queremos plantear. No obstante, como les dije, si no quieren pensar mucho en sus diferenciales de segundo orden, pueden pensar que la función es incluso de clase C2, ¿ya? Y podríamos tener que en este caso es el hessiano el que aparece acá.
simplemente para simplificar la presentación, nada más que para eso. Acá en este punto, ya una vez planteada la idea de qué es lo que necesitamos de algoritmo, vemos lo que tenemos de información de primer orden, lo que podría ser la información de segundo orden, cabe comenzar a pensar cuáles son los posibles candidatos o qué regularidad deberían tener las funciones a considerar en este caso, para poder realmente hacer que este algoritmo tenga algún tipo de convergencia. ¿Ya? Y como le dije anteriormente, en el problema de motivación todo es totalmente diferenciable, no tengo ningún problema, pero ustedes sabrán que esta motivación que tenemos como matemáticos de empezar a extraer cada vez más los problemas, nos hace pensar que tal vez podríamos llegar a un contexto un poco más general y de esa forma poder resolver problemas que sean mucho más difíciles que el que comenzamos en principio. ¿No? Entonces, lo primero que viene acá es qué tipo de funciones podríamos considerar en el problema, o qué tan general podrían ser los tipos de funciones que podríamos considerar. En principio uno podría pensar, podrían ser ambas convexas, ¿ya? Pero uno, obviamente, después de pensar si resulta para el caso convexo, si ambas de las dos funciones son convexas, podría pensar un poco más allá. En el año 96, Poliquini y Rockefeller propusieron una clase de funciones que lo que se llaman proregular y que básicamente es una generalización de las funciones convexas, que lo que hace es que la información de primer orden obtenida del subdiferencial es suficiente para dar un minorante cuadrático de la función. ¿Ya? Eso es básicamente en puntos cercanos al punto que estamos analizando. Esta definición ha sido ampliamente utilizada en la literatura de análisis racional, particularmente para extender resultados clásicos de análisis convexo a análisis no convexo. Particularmente, todas las funciones convexas son proregulares, así que este contexto por lo menos es más amplio que cualquier función convexa. Más aún generaliza a funciones de clase C2, ¿ya? Y más aún, todas las funciones de clase C1,1 son proregulares, así que es una clase bastante amplia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar nosotros? ¿O cuáles van a ser las hipótesis que vamos a tener acerca de las funciones en esta composición G y H? Bueno, la función G va a ser de clase C1,1. ¿Por qué? Porque necesitamos información de segundo orden. Y la función H va a ser proregular. ¿Y por qué esta mezcla de C1,1 y proregular? En general es por este simple lema que aparece acá. ¿Qué establece? Cuando uno tiene una función de este tipo, la información de primer orden a considerar va a ser suficiente para tener una aproximación por arriba cuadrática. ¿Ya? Y ustedes podrán decir, ¿para qué sirve una aproximación cuadrática por arriba de la función? Esta aproximación cuadrática por arriba lo que está diciendo es que si el producto entre este y esta dirección que aparece acá fuera negativo, al estar y el x lo suficientemente cerca, como esta es una forma cuadrática y esto es una forma lineal, esto va a ser más chico que esto de acá. Así que básicamente vamos a estar consiguiendo un descenso de la función objetivo. Entonces, acá la pregunta entonces ahora es, ¿esto cuándo es una dirección de descenso? ¿Cuándo la información de primer orden o cuándo la dirección que podemos calcular es dirección de descenso? En este sentido, surgió la siguiente definición, que es nada más ni nada menos que una abstracción de lo que es ser definido positivo. ¿Ya? Pero acá simplemente podríamos ser definido inferiormente, simplemente tenemos una cota por abajo del producto entre X e Y. Obviamente, si uno tiene una matriz, que es el caso clásico de considerar, cuando esto de acá sea nada más ni nada menos que el hessiano, es simplemente considerar chi como el menor valor propio de la matriz. Pero un ejemplo importante para optimización del punto de vista moderno es que si uno tiene una función fuertemente convexa, es decir, que si uno es capaz de restarle una forma cuadrática, sigue siendo convexa, en ese caso el subdiferencial de segundo orden es ρ definido inferiormente, es decir, cumple con esa definición. Entonces, esto de acá es el caso clásico, acá tenemos el hessiano clásico y acá es lo contemporáneo del análisis convexo. Básicamente cómo esta noción de subdiferencial de segundo orden se comporta en este caso de una función que no es necesariamente diferencial. Entonces, acá viene cuando se juntan las hipótesis de que tenemos la función de la forma o la descomposición de la forma de estructura G de clase C1,1 y prosregular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente demostrar que el sistema de ecuaciones que estamos proponiendo, ¿ya? En este caso viene siendo una inclusión diferencial, tiene solución. ¿Ya? Acá. En este caso, lo que estamos planteando acá como cálculo de dirección de descenso no es necesariamente un sistema de ecuaciones.
¿ya? Acá tenemos un pertenece, así que sería una inclusión diferencial. Para poder resolver este tipo de objetos y poder demostrar que este sistema realmente tiene una solución, ¿ya? Lo que se utilizan es básicamente teoremas de monotonía local y condiciones de lo que la gente más relacionada con análisis variacional, regularidad métrica, ¿ya? No obstante, introducir ese tipo de objetos estaría lejos de lo que consideraría interesante para una charla como esta. Así que simplemente voy a dar la idea de la demostración, que es bastante intuitiva, en el caso en que esta función fuera diferenciable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto y qué es lo que está significando para dar toda la intuición de lo que está haciendo este sistema de ecuaciones? Entonces, pensemos simplemente en que la función g es de clase C2. Entonces, en este caso, lo único que queremos demostrar es que este sistema de ecuaciones tiene solución. Y en este caso, la demostración es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque la hipótesis de ser definida positiva es que si agregamos esta cantidad, rho veces la identidad, esta matriz es nada más que definida positiva. En el caso multivalado no se tiene necesariamente esa condición. Y es por eso que queda bastante más técnica probarla en el caso multivalado. Como esta función es definida positiva, tal sistema de ecuaciones tiene solución, ¿ah? Eso es elemental. Y en este caso, el lema de descenso nos garantiza que tenemos esta condición. Luego, si calculamos la derivada direccional en esa dirección, vamos a tener lo siguiente. Y acá es donde juega el rol que esta cantidad cuadrática va más rápido que esta condición lineal. Por eso se anula. Luego, como es definida positiva, tenemos esta condición de crecimiento, esto es negativo este producto, así que lo que está haciendo es realmente que esta diferencia en algún momento se hace negativa. Simplemente por definición del lim sub, obtenemos esa desigualdad, es decir que realmente ese sistema de ecuaciones nos otorga una dirección de descenso en esa dirección que se puede calcular con ese sistema. Es decir, vamos que está bien definido el algoritmo básicamente. Acá, por último, para ejemplificar que realmente la hipótesis de ser proxegular de la función que aparece acá realmente es necesaria, ¿ya? No necesariamente uno puede reemplazar con cualquier tipo de objeto e intentar hacer lo mismo, ¿ya? Si uno tiene este tipo de problema de optimización, de minimizar una forma cuadrática, ¿ya? Es tan diferenciable como ustedes quieran, no hay ningún problema con eso, y uno considera que la parte que está restando es de esa forma, la norma L2 menos la norma L1, ¿ya? Esa función no es necesariamente prorregular, no satisface la hipótesis que teníamos anteriormente, uno puede calcular su diferencial en este caso, que da la expresión, el hessiano en este caso de la función g no es nada más que la matriz traspuesta por A, nada más que eso. Si consideramos este vector, ¿ya? En el subdiferencial, lo que obtenemos es que este sistema tiene como solución única esa dirección, pero esa dirección es descenso, ¿ya? Así que la hipótesis de ser progresiva realmente es necesaria en este caso, ¿ya? No es que podamos considerar cualquier objeto, ¿ya? Cualquier objeto de Lipschitz, en este caso, como función h. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene como primer resultado acerca de esto? Ya si uno tiene la hipótesis, ¿ya? De que el problema P, la función phi se escribe como una diferencia entre una función C1 y una función progresiva, ¿ya? Si uno puede garantizar que este operador sea chi definido inferiormente, o en el caso del hessiano, que sea, que sea definido positivo con algún parámetro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La solución producida por el algoritmo va a ser que decrezca el valor de la función, ¿ya? No importando dónde partamos, va a ser siempre que decrezca el valor de la función. Las direcciones son sumables, las diferencias son sumables, y la información de primer orden también es sumable al cuadrado. Siempre y cuando los puntos que produce el algoritmo sean acotados. Si uno tiene cualquier punto de acumulación, necesariamente un punto estacionario del problema P. ¿Qué significa un punto estacionario en este caso? ¿Ya? Si fuera diferenciable el problema, sería nada más que el gradiente se hace cero. En este caso, como no necesariamente es el gradiente, es subdiferencial, es que cero pertenezca al subdiferencial. Y por último, si este tiene un punto de acumulación aislado, entonces la solución completa converge. ¿Qué es lo que uno le gustaría o qué es lo que uno quiere? Obviamente partimos de la idea de que el algoritmo intenta ser una abstracción o una generación del método de Newton, ¿ya? ¿Qué garantiza el método de Newton? ¿O qué es lo que garantiza? Convergencia cuando se parta lo suficientemente cerca y convergencia del tipo cuadrático, ¿ya? En este caso, bajo las hipótesis similares lo podemos hacer siempre y cuando la función h sea el máximo de funciones lineales de esa forma.
Y en este caso, si la función g es lo suficientemente suave, se tiene convergencia cuadrática. ¿Ya? Obviamente esto es una generalización del método de Newton, pero no es lo que estamos esperando, no es lo que buscamos nosotros. ¿Ya? Es simplemente un corolario, pero no aborda el problema que queríamos atacar directamente. Para poder atacar la convergencia en el problema que comenzamos, lo que necesitamos introducir es otra propiedad, que es la propiedad de Kurdika-Lowasevich. ¿Qué es esta propiedad? Esta propiedad básicamente establece que uno tiene una cota de error de la función y de la información de primer orden de la siguiente forma. En puntos, en puntos cercanos del punto que nosotros queremos analizar. ¿Cuál es la intuición de esta propiedad? ¿O cuál es la idea básicamente de lo que está detrás de esta función? Podemos pensar en que el valor de este punto es nada más ni nada menos que 0. Entonces, desde el punto de vista de la optimización, lo que uno tiene es que uno quiere minimizar un cierto problema, ¿cierto? Y lo que está diciendo esta propiedad es que uno es capaz de encontrar una función cóncava, ¿ya? Que uno sea capaz de deformar este problema de manera de encontrar un equivalente donde la composición sea un problema equivalente, ¿ya? Pero en el cual la derivada de este, por regla de la cadena, sería por el gradiente de phi de x. Y lo que aparece acá oculto es nada más que la derivada de psi, evaluada en este x de acá, por el gradiente acá. Y esto tiene que ser lo suficientemente grande, ¿ya? Como una constante medio estricta que 0. Después de normalizar, es mayor o igual que 1. Es simplemente eso lo que está oculto, la intuición que está oculta detrás de eso. Es decir, que somos capaces de formar el problema de optimización que sea un problema, ¿ya? Como minimizar casi el valor absoluto. Eso es lo que está oculto, básicamente, o la intuición que ustedes podrían representar de qué significa este tipo de desigualdad o tipo de cota de error. Ahora se podrían preguntar qué funciones cumplen este tipo de cotas de error. En general, toda función analítica satisface esta propiedad en los puntos X barra que son puntos estacionarios, es decir, donde su gradiente se anula. ¿Ya? Eso fue demostrado por Lowasevich en el año 65. ¿Ya? Posteriormente, la abstracción, perdón, acá, particularmente con esa función para funciones que sean analíticas. Después la extensión fue dada por Kurdika en el año 98, ¿ya? Y la abstracción de esta propiedad de esta manera, con una función abstracta cóncava de clase C1, y por eso esta propiedad en general se conoce como la desigualdad de Kurdika-Lowasevich. Con esta función en particular, dada de esa forma, se conoce simplemente con la propiedad de Lowasevich. Y posteriormente, esta propiedad ha sido extendida no necesariamente suaves por otros autores más recientemente. Así que en general hay una gran cantidad de problemas de optimización que satisface esta propiedad, a pesar de ser una cota que en principio parece bastante abstracta. ¿Ya? Hay bastantes problemas de optimización que pasan este tipo de cotas de error. Y por eso hoy en día ha sido tan popular no solamente en el área de análisis personal, sino en el análisis de optimización aplicada, machine learning, esta propiedad es bastante ocupada. Entonces, ¿qué es lo que garantiza o qué es lo que la idea de esta propiedad? Es nada más ni nada menos que uno puede garantizar la convergencia con esta propiedad. Entonces, si uno tiene la asociación producida por el algoritmo, ¿ya? Se genera y algún punto de acumulación satisface la propiedad de Kurdika-Lowasevich, entonces la asociación entera converge. ¿Ya? No hay necesariamente, no oscilan entre los puntos, no pasa, ¿ya? De inmediato converge. ¿Qué se tiene si la propiedad se tiene con esta función en particular? Como en el caso analítico, entonces uno puede establecer incluso tasas y cotas de error. En general, muchas veces el caso más interesante acá es θ igual a un medio. En ese caso que uno realmente puede mostrar que algunas funciones convexas los satisfacen. Volviendo al problema que habíamos partido inicialmente, tenemos que encontrar los ceros de esa función, y como habíamos planteado inicialmente, nuestra descomposición que queríamos utilizar era esta. El corolario anterior nos garantiza que el algoritmo producido por nosotros va a converger de cualquier punto cualquier punto inicial. ¿Ya? El problema es que podría partir de cualquier punto inicial y quedarse estancado en un mínimo local. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es, lo último, mejorar la forma de la búsqueda lineal. ¿Ya? De tal forma de hacer o poder hacer un descenso lo suficientemente grande, de tal forma que
realmente converja al mínimo local y no se quede parado en mínimos locales. ¿Cómo hacemos eso? Mejorando la forma de la búsqueda lineal. ¿Ya? Hay distintas formas en la literatura en las que se puede hacer, distintas formas con interpolaciones u otras formas, y acá lo que elegimos fue básicamente hacer una autoadaptación del punto donde inicia la búsqueda lineal. ¿Ya? Acá hay un parámetro tau barra en cada iteración del cual se empieza la búsqueda lineal y luego se decrece paso a paso en la búsqueda lineal. La pregunta es cómo elegir de manera inteligente ese parámetro que está acá. ¿Ya? Y la forma en que lo elegimos es básicamente es si aceptamos a primera instancia en 2 iteraciones seguidas el mismo parámetro, lo aumentamos, hacemos la búsqueda mucho más grande. Si no, mantenemos el parámetro. Es simplemente lo que está diciendo. Si se repite el parámetro anterior 2 veces, se aumenta en valor por una cantidad, y si no, se resetea. Nada más y nada menos que eso. ¿Qué es lo que hace eso? Esta es simplemente heurística y es parece bastante poco sofisticada. ¿Ya? Pero lo que está diciendo es, si la función o si a medida que van pasando las evaluaciones en la búsqueda lineal, ¿ya? El algoritmo es capaz de decir, si en esta etapa y en esta etapa encontró el mismo parámetro, en el siguiente lo más probable es que la función lo que tenga es mucho más de crecimiento. Así que va a aumentar la búsqueda lineal. Nada más que eso. Y si no lo hizo, se queda con el parámetro anterior. ¿Qué es lo que pasa si uno compara el modelo o el algoritmo con paso constante o con paso adaptativo? ¿Ya? Lo que obtiene es que a medida que el parámetro tau k aumenta, uno realmente encuentra decrecimientos fuertes de la función objetivo. ¿Ya? Realmente eso, que aunque parezca una idea bastante, bastante infantil, realmente resulta en la práctica. ¿Ya? Y lo que está haciendo acá sin paso adaptativo y acá con paso adaptativo. Y acá lo que se grafica es el aumento de este parámetro tau sub k. Es decir, es el parámetro donde se comienza la búsqueda lineal. ¿Ya? Típicamente las búsquedas lineales, como ustedes le dicen, se parten de 1. Si uno parte en la dirección y va decreciendo 1, un medio, un cuarto, etc. Acá lo que estamos permitiendo es que la búsqueda lineal parta de un parámetro mucho más grande. A partir de 10, 50, etc. ¿Ya? Pero que se autoadapte, dependiendo cómo avanza en el algoritmo. Y lo que hace realmente es hacer eso. Produce crecimientos mucho más fuertes que van en relación con lo grande que es este parámetro o con lo grande que crece. ¿Ya? Y acá, ¿por qué en este tipo de problemas podría ser tan bueno o tan malo? Porque acuérdense, en un principio las estructuras o las formas que teníamos eran exponenciales. ¿Ya? Entonces es de esperar que los números que van apareciendo, los parámetros que van apareciendo sean muy grandes numéricamente. Entonces, comenzar con un parámetro muy pequeño podría ser muy malo. Comenzar con un parámetro muy grande podría ser muy malo. ¿Ah? Entonces, lo que le estamos diciendo es adáptate. Dependiendo de los valores que estás considerando en el proceso del algoritmo, adáptate. Entonces, eso es con el paso adaptativo, y lo último que queda es básicamente comparar cómo se desempeña nuestro algoritmo con otra literatura. Acá, en este caso, nosotros no nos podemos aplicar directamente o no podemos comparar con el método de Newton clásico. ¿Por qué? Porque no tenemos garantías de que converja. ¿Ya? Incluso si lo hacíamos, no convergía al mínimo. ¿Ya? ¿Qué algoritmo hay en la literatura? Acá resulta importante explorar la otra representación que tenía. Esta otra representación, esta función era fuertemente convexa y esta es fuertemente convexa. Bajo ese setting, uno tiene algoritmos como el conocido como DCA, que es el algoritmo para minimización de diferencias de funciones convexas o fuertemente convexas, que es un algoritmo básicamente que lo que hace es resolver una serie de problemas de optimización convexa con computacionales de este problema, básicamente. Y hay una versión mejorada que le agrega una búsqueda lineal a este problema, a este algoritmo, básicamente. Entonces lo que hicimos fue comparar esos dos algoritmos con el de nosotros. Entonces, acá déjenme mostrarles simplemente el algoritmo 1 con azul, con paso constante, y el otro con el paso adaptativo. Y acá arriba el BDCA con paso adaptativo, paso constante y el DCA clásico. Y lo que podemos observar frente a distintos modelos de bioquímica es que realmente el de paso adaptativo en menos de 500 iteraciones realmente se va estancando en algo que parece un punto accionario, es decir, un cero de esta función objetivo. ¿Ya? Mientras que los otros algoritmos en general se estancan, lo más probable, en mínimos locales. Acá también la comparación del tiempo entre un algoritmo frente al otro. El tiempo del BDSA
y el tiempo contra el algoritmo 1 con paso optativo, básicamente del orden de 6 veces y media más rápida. ¿Ya? Y en el caso del paso adaptativo y paso constante, está cercano a la 1. No hay mucha, aunque pese a que esta imagen parece bastante bueno, no hay mucha variación cuando uno lo prueba con muchos problemas. Ahora, para terminar la presentación, déjenme o permítanme explicar el por qué el énfasis de empezar a abstraer un poco los resultados matemáticos y empezar a decir, si partimos con un problema diferenciable, ¿por qué intentar considerar estructuras que parecen tan abstractas o que se alejan del problema inicial? Es porque esta traducción ¿ya? Nos permite utilizar nuestro algoritmo en problemas mucho más complejos. Y en el caso de minimización de sumas estructuradas. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente aplicar el algoritmo que habíamos hecho anteriormente a un problema que no tiene la misma estructura, sino que es la minimización de una función f más una función psi, donde esta función no necesariamente es a valores en la recta real, sino en la recta real extendida. Y es una función que se llama proxbounded, que es una función bastante general. Es simplemente lo único que se le está pidiendo a la función que sea acotada por una función cuadrática. Nada más ni nada menos. Al supremo de todos estos lambda que tiene la función cuadrática, se denota como esa forma. ¿Qué rol cumplen este tipo de funciones? A este tipo de funciones se le puede definir el operador proximal, que es una generación del operador proximal en el análisis convexo, que es los conjuntos minimizadores de este problema de optimización sin restricción. ¿Ya? En general, ¿cuáles son las funciones bounded importantes? Las que se pueda resolver este problema de optimización sin mucho problema. Este problema en general es bastante general, del hecho de que cualquier función convexa es probounded. ¿Ya? Por ejemplo, este setting cubre el caso del problema de lazo, bastante utilizado en Machine Learning, y también cubre el caso de cualquier minimización con restricción, porque la indicadora de cualquier conjunto cerrado es necesariamente proxbounded. Y en ese caso, el operador proximal no es nada más ni nada menos que la proyección sobre, las proyecciones sobre el conjunto. Entonces, este setting, pese a ser de dos funciones, es bastante general y cubre muchas aplicaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer para transformar este problema no necesariamente diferenciable en un problema diferenciable o un problema más suave? ¿Ya? Ocupar lo que se llama la envoltura forward-backward, que es nada más ni nada menos que dada por la siguiente expresión. ¿Ya? En principio, parece que lo que estamos haciendo es complicar más la cosa de lo que comenzamos. ¿Ya? Está dado por la siguiente expresión. ¿Qué es lo que hay relación entre minimizar esta función, esta regularización, y la función objetivo, que tiene el mismo valor ambos problemas? Siempre y cuando el parámetro lambda sea lo suficientemente pequeño. Y acá viene lo más sorprendente y lo más importante para nosotros, es que esta regularización se puede realmente escribir como una función de clase C1 menos una resta de una función progresiva. Entonces, ¿cuáles son las escrituras o la forma? Esta función se puede escribir como g menos h, donde la función g es incluso dos veces diferenciable, no hay ningún problema con esa parte, y la función g, la función h está dado por la siguiente expresión. Y acá, esta función, que se conoce en la literatura como la función de Asplund, es necesariamente una función convexa, no hay ningún problema con ella, pero al estar compuesta con el gradiente no es necesariamente una función convexa, ¿no? Pero sí es una función progresiva. Entonces se puede mostrar de manera teórica. El operador es inferiormente definido positivo, nada más que el parámetro es exactamente ese, se puede calcular de manera explícita. Si nosotros somos capaces de encontrar un punto escenario del problema este de acá, con la regularización, este problema de acá, vamos a encontrar necesariamente un punto escenario del problema inicial, siempre y cuando esta matriz sea no singular, y esta matriz es no singular siempre y cuando el parámetro lambda sea suficientemente pequeño. ¿Qué tan pequeño necesitamos? Es básicamente que esto sea positivo, nada más que eso. Y también se puede estimar información de primer orden simplemente conociendo el operador proximal y el hessiano de la función f, que supone que deberían ser datos que podríamos tener en este caso. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, podemos aplicar directamente a esto y en el caso más concreto, a la minimización de una función no convexa con restricción. Es un problema súper general. ¿Ya? Estamos considerando, acá no hay nada de convexidad involucrada. ¿Ya? Entonces, esta función es C2 con gradiente Lipschitz,
con esa subconstante, y C es un conjunto no simplemente cerrado. No necesita ser convexo ni nada de eso. Simplemente necesito proyectar de manera fácil. ¿Ya? Y la forma de escribirlo, la forma de representarlo, como la resta de dos funciones, la envoltura quedaría de esa forma, y la información de primer orden quedaría de esa forma. Luego, aplicando simplemente lo anterior, nos da lugar a este nuevo algoritmo para resolver este problema, que consideraría información de primer orden dada por esa expresión, plantearía un sistema de ecuaciones, acá solamente información de primer orden dado de esa forma. ¿Ya? Esto es simplemente la aplicación del algoritmo anterior para funciones que son diferencia de una función g menos una función h, aplicado a este caso, y conllevaría al siguiente algoritmo. Y para ir terminando, es simplemente ilustrar que en general nuestro approach no tiene ninguna relación contra los algoritmos que sean necesariamente diferencias de funciones convexas. En un ejemplo muy sencillo de minimizar una función cuadrática, ¿ya? Con restricción no necesariamente convexa, la forma que podemos reescribirlo por la proposición anterior es esta de acá, y nuestro método no tiene ninguna descomposición como diferencias de funciones convexas. En general, probar teóricamente que la regularización también es una función del que se puede escribir como, pero esa es una aplicación una representación que se puede hacer de manera práctica. ¿Mm? Y en este caso, lo que se obtiene es la representación de la función g. Esta forma es bastante convexa, pero la parte que está en la función h no es nada de convexa, son las curvas de nivel de esta función. ¿Mm? No obstante, en nuestro caso, nosotros necesitamos convexidad, simplemente necesitamos saber cuál es la representación en este caso. ¿Mm? O demostrar, ni siquiera necesitamos demostrar teóricamente que esto es regular, nada más que eso. ¿Mm? Esas son las curvas de nivel en este caso. Y por último, simplemente para ir cerrando, mostrar un experimento numérico en este tipo de problema. Tenemos una matriz Q que sea simétrica, no necesariamente definida positiva, ¿ya? Y donde el conjunto de restricciones es nada más ni nada menos que la unión de conjuntos convexos, no vacíos y cerrados. Entonces, este conjunto, la unión no necesariamente es convexa, este tipo de conjunto, pero es fácil proyectar. Mientras la unión sea bastante pequeña, es fácil proyectar. Y lo que pasa, si comparamos nuevamente el algoritmo DCA, el BDCA y el algoritmo 2, nosotros, lo que pasa es, por ejemplo, el DCA, que es el algoritmo clásico, ya más de 30 años de estudio de este algoritmo, se estanca en puntos estacionarios que no son necesariamente mínimos globales. Y el de nosotros sí va hacia puntos de menor valor. Lo mismo acá, se puede ver que el DCA se estanca en este punto, mientras el de nosotros, el BDCA también se estanca en este punto, mientras que el de nosotros va a un punto de mucho menor valor. Y ahí podemos jugar con otro tipo de problemas, podríamos poner solamente bolitas en los puntos con coordenadas enteras e ir jugando con, con los distintos problemas. Pues simplemente para que sea más ilustrativo las cosas que se pueden resolver o las cosas que se pueden hacer, dar la generalidad de las estructuras que podemos considerar. Eso en general, para ir cerrando un poco estas charlas, los resultados están básicamente en el paper que está acá, está en Archive. El algoritmo, la creación del BDCA está en este paper, también hay literatura acerca de lo que es el DCA, en ese caso, para funciones suaves, y los libros clásicos de análisis versional, el de Borwin y Chu, además el de Murdokovich y el de Rockefeller. Eso. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pedro. Abro entonces espacio para preguntas, comentarios de la audiencia. Abelio, pasamos contigo. Muchas gracias por la charla, Pedro. Una consulta, pero como de, digamos, media filosófica. ¿Por, por qué uno preferiría tratar de aproximar o tratar de generalizar el tema de la derivada en vez de simplemente, no sé, convolucionar tu función objetivo y hacerla a infinito y tratar de hacer un método sobre eso e ir achicando el concepto de la convolución? Porque en general lo que pasa con las convoluciones, que desde el punto de vista de optimización, hay ciertas propiedades que se pierden. El hecho de convolucionarlas no tiene una estructura o una expresión cerrada. Es decir, para calcular esa convolución tendrías que aproximar numéricamente la integral, que te podría conllevar un error, ¿ya? Y luego utilizar esa información, ¿ya? Ese podría ser el problema o lo que pierde.
las técnicas de aproximación de convolución igual se ocupan en la literatura, por lo menos en otro tipo de problemas donde, eh, eh, donde uno tenga que, por ejemplo, los problemas que trajo de problemas con restricción en probabilidad, ahí sí también hay veces que se ocupan como hay integrales de por medio, ¿tá? Básicamente muchas veces lo que hacen la gente es convolucionar algún tipo de creencia. Pero ahí lo que pasa y lo que se observa es que muchas veces esa convolución no tiene buena estabilidad numérica. Entonces, cuando hace el parámetro muy, muy chico, llega un momento en que ya la estimación es bastante mala. Eso es lo que Muchas gracias. Una pregunta corta. ¿Cómo se construyen las direcciones de descenso? Porque ahí demostró que existe, pero un ejemplo de alguna dirección de descenso? Ya, bueno, en todos los casos que mostré acá es simplemente calcular el hessiano, ¿cierto? En general lo que uno hace es nada más ni nada menos que calcular la expresión. Analíticamente uno tiene el problema en particular y uno calcula cuál es la información de segundo orden y lo deja explícito para implementar en el algoritmo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del problema de Lazo, en este tipo de problemas, bastante importante en la literatura, ya la gente se ha dado el trabajo de calcular cómo es el suficiente de segundo orden. Aquí, en el caso, sí o sí, si tienes un problema en particular, tienes que darte el trabajo de calcular los objetos que va a ocupar. Pero eso es el mismo trabajo que haces cuando necesitas implementar la derivada o necesitas implementar un hessiano. Necesitas hacer el cálculo explícito para poder implementarlo en el algoritmo. Sí, eso era. Hola, muchas gracias por la charla. Tengo una duda respecto a cuando comparan los algoritmos, el algoritmo propuesto con el DCA y con el BDCA. Claro, el algoritmo propuesto ocupa información de segundo orden, ¿cierto? Respecto como a la diferencia como a los otros, pero y se puede ver que llega como una solución más precisa o más cercana al mínimo global. Pero el algoritmo propuesto ocupa información de segundo orden. ¿Qué tan más caro es eso como en tiempos de ejecución? O sea, sé que no hay una respuesta como Eh, teórica, pero ¿qué tan más pesado como lidiar con esa en- información de segundo orden, sí, como en la práctica? en general la información de segundo orden es costosa. Ujú. Pese a eso, el algoritmo igual andaba más rápido en tiempo de ejecución. Típicamente, resolver este problema, el DCA demoraba como un día, y nosotros demoraba como 2 horas. Pese a eso. Ahora lo que estamos haciendo es intentar exactamente lo que dices tú. Es cómo hacer que existen los métodos de Quasi-Newton. ¿Ya? Cómo adaptar la idea de qué es Quasi-Newton a este tipo de problemas. Porque la idea de los Quasi-Newton es exactamente esa, es decir, la información de segundo orden es costosa, entonces, ¿qué puedo hacer para no ocupar información de segundo orden? ¿O qué debo hacer para no resolver un sistema de ecuaciones muy grande? ¿Mm? Y sí, en eso estamos trabajando ahora para poder adaptar esa idea. Gracias. Gracias, Pedro, por la charla, súper buena. Y tengo una pregunta que quizás no tiene nada que ver, pero me preguntaba qué es lo que, si tú sabes un poco de qué es lo que resulta, o bueno, si se hace sistemáticamente, ¿no? De tratar de aplicar el análisis variacional non-smooth, digamos, en el contexto de control, porque es un contexto típico en donde no tienes, bueno, hay convexidad a veces, pero regularidad no hay, en general, en control estocástico, sobre todo, bueno, control no estocástico también. Y me pregunto también si no hay no sé si eh, 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 ¿sabes un poco qué relación hay, por ejemplo, entre esos objetos de análisis non-smooth y la teoría de soluciones de viscosidad? Porque aparecen ese tipo de objetos. O sea, como esos subdiferenciales, o sea, a los Frechet entonces, ¿hay como un paralelo y se aplican en ese contexto estas técnicas o no? En general, las construcciones de lo que es su diferencial regular nacieron para resolver problemas de control. La motivación partió de problemas de control. Por eso, en realidad, lo que básicamente es cuando uno intenta caracterizar la función de Lyapunov, se llama. Lo primero que hizo cuando tenía las construcciones en los primeros trabajos fue utilizar estas herramientas para ese tipo. Después, ah, ahí tengo un poco perdida la historia, pero
Después se empezó a ocupar más en el área de optimización y tengo entendido que los primeros trabajos de Mordkovich estaban bastante relacionados a control, que fue uno de los creadores de este tipo de objetos, a dar condiciones de optimalidad en problemas de control. Una pregunta. Tú mismo mencionaste que la diferencia que escribir una función convexa como diferencia de funciones, una función cualquiera como diferencia de función convexa, si bien hay hartas funciones que lo cumplen, es algo medio teórico que no tiene mucha aplicación práctica. Yo lo que no entendí es si ustedes tienen eso medio caracterizado, o sea, una función cualquiera o con cierta regularidad, se puede escribir fácilmente como una función C11 y proc regular, como una diferencia de esa. ¿Han estudiado eso como que- problema? Del caso se puede caracterizar, es como en realidad no va más allá del contexto de que la función entera sea menos prorregular, menos la función sea prorregular, Ya, no ok. va más allá de eso, en realidad son equivalentes. Ya. ¿Ya? El problema de los algoritmos que utilizan diferencias de funciones convexas para esta cosa, en general es que, como dijiste, esa descomposición es muchas veces teórica. Y esa es la gran diferencia que teníamos nosotros. No simplemente queremos probar que teóricamente esta función cumple la regularidad que tenemos y después nosotros no ocupamos esa representación. No ocupamos ni G ni H. Ya, ok, ¿Ah? ya, ok. Es entiendo. simplemente, incluso en el algoritmo Ya. inicial, la función G podría ser. Ya, ok. Simplemente podría, si tuvieras, pero ahí el sistema quedaría muy trivial, pero podría ser cero. Mm, Y no necesariamente ocupar nada de información. Realmente. ya. ¿Hay más comentarios o preguntas? Bueno, yo creo que ha habido hartas preguntas y estamos cumpliendo la hora, así que agradecemos nuevamente al expositor. Le agradezco a todos por venir a este seminario y tal vez Abelio puede cerrar. Bueno, muchas gracias aquí a Pedro y a nuestro chairman en esta ocasión. Y solo para invitarlos a todos a el famoso cóctel que será en el 5.º piso. Me han dicho que después ha continuado en el 4.º piso. Llegaron mechones.